realmente, según las hipótesis, varias hipótesis, lo que no se sostiene, es más difícil sostener, es que la Tierra tenga un núcleo de hace millones de años de hierro y níquel fundido a 4000 grados, se hubiera apagado y además no hay oxígeno. Eso no se sostiene. Pero lo que es no más normal considerar es que todos los cuerpos seguirían la norma del universo, es decir, que cada célula, cada átomo, cada elemento vibracional tiene una superficie interna, un núcleo interno y tiene un aspecto externo. Cuando se produce un movimiento de rotación, se produce sencillamente porque hay una diferencia de energías entre dos núcleos, entre dos elementos que son distintos. Si no, no puede haber movimiento. Es decir, si el núcleo interno es de zinc y la Tierra tiene también componente metálico, no hay una diferenciación de energías, por tanto no puede haber rotación. El movimiento se produce por el contraste de la excitación de los dos principios, pero reunirían las condiciones básicas de una célula, es decir, todo está hueco, en el universo todo está hueco, es un principio universal, no hay nada sólido, un átomo está hueco, tiene unas partículas internas y tiene diferentes movimientos entre la superficie y lo interno. Hay una serie de teorías que ya circulan desde los años 1800 y pico, y parece ser que sería factible el hecho de que la Tierra en su mundo interno habría aprisionado la chispa de la explosión del Big Bang y por medio de la fuerza centrípeta interna se habría quedado separada de una energía centrífuga que haría que la masa externa se enfriara y esa chispa interna se quedara dentro. Pero es muy discutible, por otra parte, también la teoría de que el Sol sea una masa incandescente a millones de grados, sencillamente porque a 1.000.000 de grados la materia se convierte en plasma, es decir, que desaparecería. Por tanto, nuestro Sol ya no existiría. No puede haber millones de grados de reacciones termonucleares, porque evidentemente el Sol no existiría por la teoría de que a 1.000.000 de grados el Sol se convierte en plasma y hubiera desaparecido. En fin, es discutible todo este proceso, es un proceso. Yo no soy físico, en fin, me he documentado del tema y me inclino más a pensar, a seguir la mecánica universal y entiendo que todas las células están por dentro huecas y el Sol muy probablemente haya atrapado esa chispa de la explosión y que esté en las condiciones primigenias de dar luz. Normalmente los científicos hablan de las leyes que rigen los procesos del universo, que hay cosas que son inamovibles, que por ejemplo la gravedad es una constante universal, que no puede ser saltada por ningún cuerpo. Pero a veces sabes tú y todos los oyentes sabemos que hay veces en que esas leyes se rompen. Leyes como por ejemplo los procesos de los ovnis, esos ángulos rectos a grandes velocidades. Y bueno, yo cuando iba al programa, pues por ejemplo, me pregunté cosas como la siguiente. Todos sabemos que en los mares la presión es enorme. O sea, dicen que luego para poder subir a la superficie, esta gente que se sumerge deben pasar unos ciertos minutos dentro de un descompresor para no morir de alguna manera, ¿no? Y entonces he pensado lo siguiente, ¿qué presión por centímetro cuadrado aguantarían estos habitantes de este mundo? A varios kilómetros, varios cientos de kilómetros de profundidad. Bueno, mira, el hecho que me dices tú de la gravedad y que puede ser rota no solo por los ovnis. Sí. Yo te podría datar cantidad, no cantidad, pero bueno, no es muy habitual, pero sabes tú perfectamente el fenómeno de la levitación. Se produce en mucha gente y no santos precisamente, desde verdaderos parapsicólogos como Douglas Home en Inglaterra, o bien más de un Raja Yoga que ha practicado la levitación y que la practica, pues evidentemente con ellos la ley de gravedad no funciona, es decir, hay un mecanismo que puede que funciona, que tiene que ver quizá más con la vida del espíritu, que hace que el individuo rompa esa ley. Pero por lo que se explica, yo tengo un libro de Eduardo Díaz, de un ingeniero, de un arquitecto peruano, también catedrático de la Universidad de Estados Unidos, debate de 2 o 3 universidades, y habla una teoría muy interesante. La ley de gravedad no estaría en el núcleo interno, estaría después de unos 500 a 1.000 kilómetros de la superficie interna del planeta, había ese campo magmático, haría que la gravedad trabajara en 2 sentidos, es decir, atraparía en la superficie a nosotros que andamos por ella, lo mismo que atraparía al otro lado de ese gran manto, de esa gran materia de más de 1.000 kilómetros de espesor, atraparía a los habitantes del otro lado, es decir, que no estaría la fuerza de gravedad en el núcleo interno, sino en la capa magmática, en la capa interna que estaría en una de las superficies, en una de las circunferencias concéntricas de la Tierra, aproximándose hacia el núcleo interno, pero no en el núcleo interno. O sea que los propios habitantes del interior tendrían la sensación de que caminan sobre una superficie, no que están en el centro. Supuestamente en estos mundos internos haría mucho calor, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Eso no
No, es que estamos otra vez en el mismo elemento. La teoría que hay ciertos científicos que dicen sobre el Sol y sobre la naturaleza del Sol es como comparar a un cable de alta tensión y tú. Cuando tú vas andando, el cable de alta tensión no te produce ni calor, ni llamas, ni fuego. Ahora, si tú entras en contacto con él, si rozas con él, evidentemente te chamuscas, es decir, te conviertes